Hace unos días, conversando con otras personas, me hacían ver, que por qué la gente era tan inconstante, por qué éramos tan inconstantes en la oración, por qué nos costaba tanto orar, por qué nos costaba tanto congregarnos. Eh, una persona me dijo hoy en la mañana, me dice, ¿qué falta me hacen las reuniones presenciales? Y yo le dije, mira, yo sé, es muy lindo y nosotros tenemos una particularidad y es que podemos compartir y ser una comunidad bastante tranquila en muchos sentidos, pero o sea, imagínate que abrimos en octubre, cerramos en abril y no fuiste un solo día y ahora estás diciendo que que te hace falta la congregación. Eh, Hermanos, nuestros hábitos, los hábitos, nuestras actitudes, la actitud, eh, la actitud se convierte en una aptitud y algunos no pasamos de actitud. No aprendemos a entender que la actitud, que la aptitud necesita de la actitud para poder ser una aptitud. La P y la C hacen una gran diferencia. Y, y la verdad es que muchos, pues la verdad es que yo pues no puedo señalar a nadie porque no puedo hacerlo, realmente no puedo hacerlo. Pero soy consciente de que algunas veces, por la forma en que hemos sido formados y los lugares a donde hemos asistido y a los grupos que hemos pertenecido, no nunca nos han enseñado la Biblia, nos han enseñado sistema y no es lo mismo el sistema que la Biblia, no es lo mismo. Y el sistema nos lleva a una posición en donde nos hacen entender que tenemos que ser buenas personas, buscar una mejor versión de sí mismo, lo malo que hacíamos ya no lo hagamos, ya no pensemos en hacer ninguna cosa mala y sobre todo démonos cuenta de que ahora todo va a salir bien, todo va a estar bien y Dios no va a permitir ni que pasemos hambre, ni suframos, ni nada, porque Dios está con nosotros. Y si nos portamos bien, Dios nos eh, bendice y nos protege. Bueno, eso es una teología, eso es una base teológica de alguien que quién sabe dónde la saca, porque si bien es cierto, la palabra de Dios dice que hay bendiciones y que hay cualquier cantidad de beneficios y cosas para los hijos de Dios, pero también habla de obligaciones y compromisos. Pero una de las razones fundamentales por las cuales nos cuesta montones entender qué es y qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, implica que tengamos muy claro que la actitud hacia las cosas de Dios no surge, no surge con los hábitos o con las acciones o la forma en que resolvemos el día a día. Las cosas de Dios surgen a partir de determinar, definir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a hacer. Las cosas de Dios surgen a partir de la responsabilidad de saber que necesito separar lo que es de Dios para Dios, el tiempo de Dios, las cosas de Dios, como yo pienso que de alguna forma tengo que demostrarle a Dios que genuinamente me interesa. Y eso es lo que de alguna forma cuesta muchísimo entender. Bueno, pero también hay una razón. También hay una razón que la gente no entiende. Hermanos, la pregunta sobre el libre albedrío es una pregunta bien cajonera, porque todos aquí, los que estamos, estos 22 personas, 23 personas, nosotros pensamos que sí tenemos libre albedrío, que el libre albedrío es parte de nuestra vida, que sí somos, que sí hay en nosotros libre albedrío. Y el libre albedrío se define como la capacidad de poder escoger entre una cosa, entre A y B, entre C y D, entre 1 y 2, puedo escoger. Pero eh, cuando analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el libre albedrío no, no es eso, así no es. Eh, eh, Así no es como se ve. Y tenemos que entender lo que la Biblia entiende. Regáleme un segundo nada más para hacer un cambiecito aquí.
Regálame un toquecito. Sí, nada más. Que se me metió una cosa ahí rarísima y no la puedo quitar. A ver qué es. Ya vi qué es. Ok, entonces se nos ha dicho que todos tenemos el libre albedrío y que podemos escoger a voluntad eh, qué hacer y qué no hacer. Uno, que podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Esa expresión es lo más falso que hay. Y por ahí es donde usted tiene que empezar a pensar que le dicen a usted entre lo bueno y lo malo, porque no se trata de eso. Y lo tercero que le dicen a usted, que tal vez es lo que de alguna forma la gente pues siempre se cree, es que al final es una decisión personal, una decisión suya. Y eso no es así. La Biblia nos enseña que el libre albedrío existe, claro que sí existe, pero existe para cierta gente en ciertas condiciones. El capítulo 30, verso 19 del libro de Deuteronomio dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos. ¿Quién lo está poniendo? Dios. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Quién nos dio a elegir? ¿Quién? ¿Quién nos dio a elegir? Dios. Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ve el 20. Ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, de Él depende tu vida. Eso lo tenemos claro todos, pero esto, aplicarlo, operacionalizarlo, vivirlo es bien difícil. Como dijo, ¿qué dijo Carlos ahora? Señor, perdóname porque la duda me asalta todos los días. ¿Y por qué Carlos asalta la duda? Porque lo primero que Carlos dice primero es, Señor, reconozco mis falencias, mis fallos, mis pecados, porque siempre tenemos una incesante y clara duda si la compensación entre el pecado que cometo es proporcional a la bendición que me toca. ¿Lo ven, hermanos? Entonces todos, Federico Acuña, Carlos, todos tenemos siempre esa duda. Como que si Dios tuviera un cuadro ¿cómo es que decían? En recursos humanos tienen una expresión que se llama la expresión esa de, el cuadro de beneficios, qué sé yo, que nos va a tocar a cada uno. Eso no funciona así. Ama al Señor tu Dios, obedece y sea fiel a Él porque Él depende de tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo. En el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerdo muy rápidamente, Abraham, Isaac y Jacob no solamente representan los patriarcas, sino Abraham representa el Dios que llama, Isaac representa el Dios que cumple y Jacob representa el Dios que bendice. Cuando usted ve en la Biblia que dice Abraham, Isaac y Jacob, está hablando de los tres procesos por el cual Dios nos está pasando. Dios nos llama, Dios nos cumple, Dios nos bendice. Y eso de alguna forma es algo que tenemos que entender, que por esa razón siempre aparecen los tres nombres. Los tres representan tres promesas de Dios o tres momentos de Dios donde ves a Dios en una forma sumamente, sumamente evidente. Santiago capítulo 1, verso 14 dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Gente, cuando estamos hablando del libre albedrío, realmente lo que estamos hablando es que
y tal vez es lo que le cuesta a la gente entender, es que dice, Dios nos da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, pero genuinamente, lo que nos pasa es que no entendemos a qué se refiere esto, porque aquí, por ejemplo, en el capítulo 30, verso 19, fíjese que Dios está diciendo, elige pues la vida. O sea, de una vez nos está diciendo, vean, pero entiéndanlo, solo existe la vida y lo que usted tiene, claramente. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Bueno, porque es que es mentira, es falso, no estoy diciendo que es que Dios está mintiendo, pero el ser humano no tiene la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. No es cierto, no es cierto. A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, lo primero que usted tiene que entender es que el ser humano tiene dos condiciones. La condición de inocencia, que la tenemos allá en el huerto del Edén, un ser humano que simplemente tiene y conoce o conocía lo que necesitaba conocer para vivir, y eso eso que tenía para vivir simplemente le iba a permitir tener algunas características importantes. Número uno, vivir y estar en la presencia de Dios. Número dos, contar con la provisión permanente y constante de Dios. Número tres, poder vivir y multiplicarse de una manera libre. Número cuatro, vivir miles de años, cientos de años. ¿Cuántos? No se sabe. La muerte no era algo inherente realmente al ser humano cuando Dios lo creó. Entonces, solo se ha llegado, pero entonces eso es importante que usted entienda que la condición del ser humano, la primera condición del ser humano, es una condición que se llama la condición o la era de la ignorancia, de la inocencia, o la condición de la inocencia. Pero la palabra no se confunda con la palabra inocencia, porque Adán de inocente no tenía nada, porque el día que el Señor le dijo, ¡hey! ¡Hey! Ancillo, ¡hey! ¿Qué fue lo que andaba haciendo? Es que la doña, ay, eso no lo hace un inocente. O sea, yo quiero que usted me capte, por favor, que se refiere a inocencia simplemente a una exposición o a una posición en la cual él no necesitaba conocer o saber más allá de lo que Dios había puesto en su corazón. Aún así, tenía muy claros elementos como la culpa, como la vergüenza, como un montón de cosas más que de alguna forma, pues, eran consecuencia o eran la realidad de lo que Dios había puesto en el corazón de cada uno de ellos. Capítulo 7, verso 29 del libro de Eclesiastés dice, tan solo he hallado lo siguiente. Salomón escribiendo, que Dios hizo perfecto al género humano. Perfecto. La perfección de Dios, el género humano, está en función de la aceptación del orden de Dios en su vida. Eso es la perfección del orden de Dios. Eso es la perfección de las cosas como Dios las ve. Pero se ha buscado demasiadas complicaciones. La versión Reina Valera que ustedes tienen ahí dice, él ha encontrado y se ha metido en muchas perversiones. Capítulo 3, verso 6 del libro del Génesis dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, ¿qué estamos? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una condición en la cual simplemente el hombre sí tenía, sí podía escoger, sí podía decir esto lo voy a ver de una perspectiva en donde me mejora, me hace mejor, me hace una mejor persona, y es mi lucha y mi pleito con Javier, con Víctor, con Cari, con Suheili. Quítense de la cabeza que Dios está tratando de formar una mejor versión de cada uno de nosotros. Dios no hace eso, no se engañe. Dios no hace eso. Dios no quiere que usted sepa las 7 claves de la persona que lucha, hombre rico, hombre pobre, padre rico, el hombre de la armadura oxidada, y que usted finalmente salga adelante en la vida y usted sea un exitoso. No pierda tiempo en eso, porque usted no fue llamado al éxito, fue llamado a la gloria de Dios, y la gloria de Dios y el éxito son dos cosas muy diferentes. No tiene nada que ver con que usted salga por tele o no salga por tele, o lo conozcan o no lo conozcan. Tienen que ver cuánto realmente lo que usted está haciendo aquí en la vida en este momento está permitiendo que se cumpla el propósito de Dios en usted y en otras personas.
y nosotros por estarle dando vuelta y estar masticando lo que masticamos, pues siempre estamos en una condición que, güey, primero yo, segundo yo, y si queda, a veces, de vez en cuando, ha de quedar algo también es para mí. El hombre tiene dos condiciones, inocencia y ahora. En la condición de inocencia, simplemente lo importante es entender que su estado de inocencia lo tenía en una posición de muchísima inteligencia, una capacidad intelectual impresionante. El estado de inocencia, el estado de la plenitud de Dios en cada persona. Dios, mira, Dios está jugando con arcilla, ya haciendo vacas y, ¿de dónde vienen los animales? Vienen de Dios, los hace Dios. Dios es el creador. ¿Somos creacionistas? Sí, somos creacionistas. ¿Y por qué? Porque Dios allá está en la esquina haciendo vacas y animales y perros. Dios es el creador de las cosas. Yo soy la imagen de Dios. Dios es el dueño y señor de todo. Dios en su infinita providencia administra todo de forma automática. Dios no deja que las cosas se desnuquen. La tierra no es plana. Como si estamos debajo o encima de algo, no se cae, no se riega el agua, no, porque Dios es soberano. Pero lo que pasa, mis amados hermanos, es que ¿quién sabe quién le metió en la cabeza a la gente? Que todos tenemos libre albedrío cuando la palabra de Dios dice que esta condición de la libertad para poder escoger se dio en un momento determinado en la historia de la humanidad. Y en ese momento determinado, lógicamente, el Señor le dijo, no, apague y vámonos. Hasta aquí llegó proyecto 1, creación. Hasta aquí llegó el ser humano, ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento, nótelo, conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. No hay necesidad ya, porque no se necesita que conozcan más allá de las cosas que habían conocido. ¿Por qué? Porque la intención era poder tener un reino de hijos, de gente que en la condición en la cual Dios nos había formado, tuviéramos la capacidad de poder honrar a Dios en todas las cosas que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces el Señor dijo, aquí no se puede seguir así como están las cosas. Y entonces le puso un sello de entrada y una puerta de entrada al huerto del Edén y le quitó la posibilidad al hombre de vivir para siempre. No, seguramente había un momento en que le preguntaban, no sé, oye, si dice una tontera que no aparece en la Biblia, pero no se me ocurre cómo funcionaba el árbol de la vida. Es muy probable que yo le preguntara, ¿qué? ¿Cómo se siente? ¿Quiere vivir otros 10,000 años más? No. Póngame a descansar un rato, no sé, bueno, venga, métale un mordisco aquí al espalda jocote, es el árbol no sé, hermanos, cómo funcionaba el árbol de la vida. Una gran mayoría de los escritores bíblicos dicen que el árbol de la vida es Cristo, que es una representación de Cristo y la necesidad de entender que el árbol de la vida representa la vida eterna y la vida en el cielo y la eternidad con el Señor. Entonces, lo que es el libre albedrío, según la Biblia, nos hace entender que la perfección del ser humano es poder escoger lo de Dios, lo único. Entonces, usted empieza a analizar que cuando estamos hablando de libre albedrío, en un estado de perfección, el ser humano, siendo perfecto, está en lo de Dios. Buscar o hacer lo que es agradable a Dios o está en la naturaleza de Dios. Entonces solamente a partir de la naturaleza de Dios en nosotros vamos a buscar lo que es agradable a Dios o está en la naturaleza de Dios. Porque es que a Dios hay que quedarle muy bien. Por eso es que Dios, aquel llegó y mató y sacrificó un cabrero, una ovejita. Y la ovejita, esa sí la tomó bien, pero Dios, como el otro llevó culantro y apio y chile dulce, le quedó súper mal, porque a Dios hay que mandarles buenas ofrendas. Y agarra a la gente esto para pedir plata a la gente. Y lo más triste es que la gente se deja engañar de estas cosas. Pero lo que verdaderamente Dios está tratando de mostrarnos no es que las matas y el culantro y el chile dulce sean malos para una ofrenda. Es que las cosas están en función de un corazón que no esté contaminado.
y que lo importante para agradar a Dios, no agradamos a Dios porque yo trato de que Dios sonría o que Dios, yo quedarle bien, yo agrado a Dios porque simplemente respete el orden y la inteligencia en cómo y de la forma en que Él nos formó. ¿Quiénes entendemos esto? Muy pocos, muy poco lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Pues porque somos muy jupones y queremos pensar que nuestra mejor condición es necesariamente el mejor estado en que Dios nos tiene. Carlos Hernández decía ahora, estamos pasando todos, es cierto, es muy duro, el tema de los ingresos son sumamente distanciados en proporciones que no, al final lo más importante es la constancia en el ingreso. ¿Y qué vemos? Que no existe esa constancia, que la distancia, y sí, gana tanto, cuánto, y me pagan eso una vez cuando estaba recién llegado a la iglesia, hacía contratos de capacitación con empresas y eran $1,800 por un día, un solo día. Y la gente me decía, uy, qué bueno, qué carga, qué buen trabajo. Y sí, pero eso pasaba cada 6 o 8 meses. O sea, ¿de qué sirve? Si $1,800 no son $1,000,000 y usted va a Palí y sale con $200,000 y ya compró diario como para mes y medio y después hay que volver a ir. ¿Cuánto le duran? Sume los demás gastos y las demás cosas. Una de las razones por las cuales nos estamos pasando de casa es porque los gastos de la otra casa son muy altos, son sumamente altos. Y es muy duro hacerle frente a esas cosas, hermanos. Estamos en tiempos muy difíciles, pero también estamos en tiempos en que Dios nos dice, pero usted se acostumbró a algo que yo no sé para qué se metió en eso. Usted se acostumbró a algo que usted quiere vivir de una manera en que las cosas no van a cambiar. A lo mejor eso es lo que primero hay que cambiar. Entonces, mis amados hermanos, cuando usted trata de entender primero que a usted le interesa agradar a Dios, es porque definitivamente eso está en su naturaleza. Porque es muy fácil entender esto por la parte buena. Usted trata de agradar a Dios siendo bueno, portándose bien, siendo bueno, usted es bueno. Pero una pregunta, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tienen exactamente en los mismos puntos donde para Dios ser bueno es otra cosa? Y usted llega y dice, es que yo ya no fumo, pero es que Dios no lo metió a usted a fumar. Usted se metió, usted se sale. Si quiere lo ayudo. Pero usted al depender del cigarro está diciendo que usted quería depender de eso más que de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué culpa tiene Dios? Entonces Dios no me sacó. No, no es que Dios no te sacara. Es que Dios no necesita sacarte porque algunas veces vos pensás que el éxito más grande en tu vida fue haber dejado las cosas malas. Y haber dejado las cosas malas no es el fin. Haber dejado el que hacía las cosas malas, tal vez sí es el fin, y sos vos quien tiene que ver las cosas. Pero yo quiero que usted me entienda que el libre albedrío, que usted y yo entendemos, el libre albedrío popular, para lo único que sirve en este momento, para lo único que nos sirve, el libre albedrío popular, es para algo que se llama ir al infierno. ¿Por qué? Él tiene el libre albedrío, pero para ir al infierno, no para ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay cosas de, bueno, son tantas cosas. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia para el Señor. Yo no puedo decirle a Dios lo que es bueno, lo que a mí me conviene. Yo no puedo hacerlo. Y usted no tiene libre albedrío. Usted no lo tiene porque no, usted no puede lograr decirle a Dios cómo es que usted quiere hacer las cosas. Entonces, ¿en qué termina la gente? Portándose súper bien y termina en el infierno. ¿Por qué? Porque los méritos de esa conducta están simplemente en la comparación de qué es portarse mal y usted no hace las chanchadas que hacen otras o que hacemos otras personas y por lo tanto usted en sus propias evaluaciones se saca un 10. Yo sé que no me están entendiendo, pero ya me van a entender. ¿Qué es eso de que el libre albedrío solo sirve para ir al infierno? Sí, cuando usted considera el libre albedrío a partir de sus propios criterios, entendiendo que el libre albedrío se terminó el día que le metieron el mordisco a la manzana,
De ahí en adelante, vea, cuando usted estaba en el huerto del Edén, usted podía escoger entre 1 y A. Ahí sí, usted puede escoger entre 1 y A. Pero ahora usted no puede escoger entre 1 y A porque A es Dios. La gente sin Dios puede escoger entre 1 y 2. 1 y 2. A, B, C, 10, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. No puede escoger la naturaleza del ser humano. Nunca, dice la Biblia, la naturaleza del ser humano, nunca va a escoger lo bueno. Al ser humano perdió la capacidad de escoger entre la vida. Así que escoge entre él, entre yo mismo y lo malo. Y adivinen qué, me encantó la expresión de Rigo, del hermano Rigo ayer, cuando él dijo, ¿y qué si esto le hubiera pasado a un familiar mío? Me encantó. Porque en la pureza de la expresión de Rigo hay una carga importante del egoísmo que está en todos nosotros. Porque todo está muy bien mientras no nos pase a nosotros. Ahora en la mañana una hermana me decía, mi hermano decía que el COVID no le iba a hacer nada. Y lo agarro y le pego una volcada. Casi se lo lleva. Y yo oí el audio donde le dice la señora a la hermana, le dice, mira, de ahí parece que aquí ya pasamos un día más. Ah, hermanos, no existe el libre albedrío fuera de Cristo, fuera de Dios. No hay libre albedrío. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes si cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya ahora son completamente libres. Falso. Ya se han sometido de corazón a la enseñanza, palabra. Se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitido. 18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Note que el principio de cómo se utiliza el término es un término que nos dice, que nos habla de esclavitud. Y nos dice que tanto la persona sin Cristo es esclava como la persona en Cristo es esclava, con la diferencia que el que es esclavo de Cristo es esclavo de la justicia, y ser esclavo de la justicia significa que ahora yo sí puedo escoger entre 1 y A. Yo sé que 1 está en mí, yo sé que 1 es mi realidad, yo sé quién soy, yo sé lo que mora en mí. Yo sé quién está en mí, yo sé quién es esta persona. En efecto, 18, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Somos esclavos de la justicia. ¿Por qué esclavos de la justicia? Porque es la justicia de Dios lo que se manifiesta todos los días y nos hace darle gracias a Dios, de entender que nosotros somos víctimas de nosotros mismos. El principal problema con el pecado somos nosotros mismos. El peor enemigo suyo es usted mismo. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. El ser humano perdió la capacidad de escoger entre la vida y la muerte. Ahora el ser humano solamente puede escoger entre lo malo y él. Y adivinen qué, y uno está peor. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Que ninguna persona que no tenga al Señor Jesús en su corazón, es que la salvación es, dice la iglesia, qué lindo la salvación. No, la salvación, una de las características, Roxana Gutiérrez pasó un, un enunciado, una reflexión que ella hizo en en el, en el grupo de clasificados de informativo de Olivo Verde, y
ella enumeró las ventajas de la salvación en nuestras vidas, y una de las ventajas, enumeró bastantes. Y hermanos, una de las cosas que es importante que podamos entender es que no ser salvos es una condición retrógrada. No ser salvos es un retroceso, un retardo. No ser salvos es vivir una vida limitada, es no poder vivir y disfrutar y saborear la inteligencia del Dios Supremo. Por eso Pablo en el 6:19 dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Entonces nos salimos de nuestra propia realidad, entendiendo que ya yo no puedo ver las cosas más allá de mis ojos, porque es Dios quien me las está mostrando y planteando todos los días de manera diferente. Entonces, cuando estamos hablando del libre albedrío, lo que estamos diciendo es que la gente en su limitación no tiene la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Dice la Biblia que lo único que hacen es escoger lo malo, y es lo malo lo que escogen. No, no es lo malo, ok, no es lo malo, es yo. Que al final termina siendo malo porque es mi beneficio, es como yo me veo, como a mí me va bien, como yo me salgo de las cosas y cómo yo aprendo las cosas. Muchas de las disciplinas que Dios nos enseña, no nos la enseña. Vean, una de las disciplinas más interesantes con relación a la oración es la oración. Y una de las cosas que la oración tiene dentro de toda la experiencia de poder hablar con Dios y poder verbalizarle a Dios lo que Dios ya conoce, es poderlo verbalizar, poderlo decir. Pero una de las cosas que tiene la oración es podernos escuchar a nosotros mismos, reconociendo nuestras condiciones, nuestras necesidades. Y Carlos ahora decía, señor, es que la semana pasada estaba en Tela, en Honduras. Eso creo que es al sur de Honduras, no recuerdo. Al sur de San Pedro Sula. No, eso es al sur de Tegucigalpa. Y no recuerdo. Bellísimo, Tela. Y estaba buscando un proyecto, vendiéndose a sí mismo, un montón de cosas, y toda la semana yo me preguntaba, Señor, ¿cómo le habrá ido? Pero el hecho de poder orar, una de las cosas que nos perdemos en la oración es no poder escucharnos, hermanos. Y ya cuando uno se escucha, uno dice, puña, que es que a mí pero no es que me dé vergüenza, ¿verdad? Yo soy medio jupón, ¿verdad? Digamos, no vaya usted a juzgarme, ¿verdad? Nada que ver. Pero uno mismo se va mecanizando, se va programando, uno mismo, como quiera decirle, uno mismo se va adiestrando a entender que eso que él está planteando, dice, esto es lo que yo he querido que Dios oiga de mí. Una maravilla, el tema de la oración, según lo que la palabra nos enseña, es una maravilla desde el punto de vista de la psicología. ¿Por qué? Porque nos permite ser sabios, ser reflexivos. Y algunos de nosotros, empezando por el que les habla, somos unos grandes chanchos. El que diga amén, le hago así clic en la cosa esa. Somos unos grandes chanchos, hermanos. Todo tiene que salirme bien. No, es que no te va a salir bien. Dios te está procesando el corazón. Dios le interesa tu corazón porque lo que viene se requiere una persona ya entrenada y capacitada. Y la persona es que sí, ya sé que estás pasando por una cantidad de cosas terribles y pavorosas y que se te juntaron un montón de cosas. Pero no sos consciente de que somos los únicos, los hijos de Dios, que podemos escoger, podemos tomar una decisión. Las demás personas sin Dios no tienen libre albedrío. No existe libre albedrío si no hay genuinamente. ¿Y qué le pasó esto? Una experiencia de Cristo. El ser humano perdió la capacidad de escoger entre la vida, así que escoge entre el mal, él y lo malo. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. No era cualquier gente, eran judíos que se habían creído, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y les dijo algo que ellos no entendieron. Y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres.
En el momento en que la verdad de Dios viene al corazón, no es una verdad religiosa, no tiene nada que ver con Martín Lutero, ni con la iglesia, ni con Sixto Porras, ni con Dagoberto Mendoza, ni con Federico Acuña, tiene que ver con el día a día, la realidad de cada uno. Tiene que ver con la capacidad de enfrentarse a las cosas y entender las cosas como son y cómo es la vida, entender la vida. Pero sin libre albedrío no se puede. Porque la persona que no es libre, todo lo que piensa y todo lo que hace es malo y negativo y va a hacer daño. Y va a hacer daño. Entonces, véalo. Segunda de Corintios 3:14, sin embargo, la mente de ellos se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Siguen metidos en la religión y qué bonito y esto, no se metan en la religión, dejen de estar pensando en las cosas del punto de vista religioso. Dios está angustiado y preocupado por todo lo que Anabel está pasando en su proceso, con su trabajo, con su familia, el soporte, el bastión que ella ha sido, y de un pronto a otro Dios la pone en otra posición donde ella ya no puede tomar las posiciones que tomaba y decidir y dice, no, suave. Y uno está viendo lo que está hablando. Un hermano que está aquí con nosotros, Martín, ha pasado por un proceso durísimo en muchos sentidos, de muchas maneras. Y también Dios le ha dicho, Señor, vea cómo son las cosas. Tenemos que llegarnos a hastiar de la religión, hermanos, porque la religión lo que hace es ponernos un velo. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo, porque el velo solo se quita en Cristo. Cristo dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Al decir el Hijo del Hombre está diciendo, yo sé lo que ustedes viven. Yo sé que algunos de ustedes se desviven por ver una mujer, por ver la plata, por todo, y ustedes quieren vivir bien y tener, y ahora que tienen hijos, quieren dejarle a sus hijos toda la vida, quieren dejarle a sus hijos las cosas y quieren ser que sus hijos sean y que sus hijos tengan un futuro asegurado, pero el futuro de sus hijos no está en lo que usted les deje, sino en el legado que ellos vean en usted. ¿Quién entiende eso? Nadie. Bueno, si se los dice a Vito, se los dice otro, sí, pero lo dice la Biblia. Es que ya, hermanos, esto es duro, pero tenemos que aprender a analizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que fuera de la religión tampoco se pueden entender las cosas. ¿Dónde vemos? ¿Cuál es el brinco, el paso que damos en las cosas? En la salvación. En la salvación hay una muestra de la regeneración y el ADN de Dios en nosotros. En la salvación tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. En la salvación es el momento en el cual todos podemos darnos cuenta que entramos en la libertad de Cristo y podemos darnos cuenta que nuevamente recuperamos el estado de inocencia, de inocencia. ¿Cuál es el estado de inocencia? Dios es suficiente. Dios es todo para mí. De pecador a estado de gracia. O sea, para quitar esta cosa. Lo libra de su esclavitud natural y lo capacita, lo capacita en lo espiritual. No porque lo espiritual sea diferente, es porque es en la vida. Y pueda escoger, ahora sí, entre él y lo de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado que estamos cometiendo todos los días? De que estamos escogiendo a nosotros. Dios para mí, Dios mío, Dios, perdón, lo digo con mucho cariño, pero no se me enojen. Ustedes me conocen. Una de las razones, hermanos, una de las razones por las cuales nos cuesta hablar así en público y todo nos da pena. Y la pena no es de Dios, hermanos. Yo sé que el micrófono que cuesta, yo sé, hermanos, pero ¿por qué hacemos otras cosas? En medio de nosotros hay profesionales, gente que se ha partido el lomo con una tesis y la ha presentado, no ahora, que se hacen hasta que están
hasta por $40 en internet. No estamos entendiendo que son cosas que Dios nos dice que todos necesitamos. Nos necesitamos los hermanos los unos a los otros y oír la voz de Francisco, de Miriam, de Carlos, todos de alguna manera, aunque sea saluden. Es importantísimo. Es importantísimo, hermanos. Y yo, con mis timideces y mis miedos, perdónenme, ¿cómo es posible que ya tengamos 20 años con teléfonos inteligentes y yo sigo diciendo que la tecnología me come, que yo no sé hacer eso, que cómo me cuesta, que eso yo no lo puedo entender, que eso no puede ser? No puede ser. ¿Cómo si aprendemos a usar una olla rosera que habla, cuenta chistes, se le mete tarjeta SD, tiene internet, y eso sí lo aprendí? Y una licuadora y una batidora KitchenAid que me regalaron y viera qué barbaridad, hago pastel. Qué raro, eso sí lo aprendemos a utilizar. Y eso también es tecnología. Y que el carro tiene este botón, ya hace para allá, ya hace para acá, y prende esta luz y pinta el aire, le tiran uno el aire por todo lado, y uno, oye, eso sí lo sé aprender a usar. No, no puede ser. Abrimos el 17 de julio, Dios mediante, volvemos a los servicios presenciales. El sábado vamos a reunirnos a las 6 de la tarde. Sábado a las 6 de la tarde. 17 de junio, domingo 18, vamos a estar empezando los presenciales. Hermano, no vuelva con una mentalidad de que hubiera recibir, hoy, ¿qué irá a predicar el gordo? ¿Qué era que, ay, qué pereza, que no hable fulano, que no hable mengano? Hermano, vuelva con una mentalidad de lo de Dios, de que somos una iglesia y que la iglesia necesita de cada uno de nosotros. Yo les voy a decir una cosa, es mentira, ¿verdad? Yo quisiera ni siquiera, lo que pasa es que yo lo digo por lo que yo veo, pero yo quisiera ni siquiera pedir un 5, que nadie tuviera que dar nada, pero les hago un daño, porque a algunos nos cuesta dar hasta del cuerpo, y somos extremadamente agarrados, y por lo menos una de esas disciplinas, que es dar, nos obliga a tener que entender que nosotros tenemos un compromiso. Habíamos estimado más o menos el costo de cada servicio como en 75,000 o 85,000 colones por servicio, con todas las cosas que haya que enfrentar, pagar y hacer, con todo lo que se hace, más o menos. Y entonces, en función de eso, uno dice, o sea, que hay un costo en cada cosa. Claro que sí lo hay. Pero al final ni siquiera es el costo, hermanos, es el compromiso de las cosas, y sobre todo está en función del corazón de cada uno. Lo que pasa es que Dios está tratando con todos nosotros de una u otra manera. Y como me decían hoy en la mañana, es que me hacen falta, pero ¿para qué dice me hace falta si no vas? Si no hay una determinación, no hay un compromiso, no hay, y no es porque yo paso lista, mira, ahí está Miriam, aquí está Ana Ruth, mira Ana Ruth, aquí está Maure, aquí presente, ¿va? ¿Qué más tengo aquí? A ver, Víctor presente, a ver, ¿qué más? Mano, yo no paso lista. Yo estoy entendiendo que todos entendemos que el primer beneficiado de poder recibir la palabra pronta, eficaz, oportuna, somos todos. Si no tengo eso en la cabeza, lo estoy viendo mal. Regálame un segundo. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tengo libre albedrío, estoy en el reino del Hijo de Dios. Filipenses 2:13, pues Dios es Dios quien produce en usted en tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cómo? Es increíble, es Dios quien produce en nosotros para que nosotros cumplamos la voluntad de Él. Romanos 7:14 dice, en efecto, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero que soy meramente humano.
y estoy vendido porque la realidad del cuerpo es otra, como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de poder entender que ya no me domina nada, que ya no tengo dominio sobre mí a partir de las cosas que me condicionan, como mi apellido, mi genética. Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, del dominio de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿En qué está Dios en esto? Llevándonos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. A ponernos unas alitas blancas y no, a la humanidad perfecta. ¿Pero perfecta según quién? Según Dios. ¿Cuál es la humanidad perfecta? La dependencia de Dios, el deseo de adorar a Dios, de buscar a Dios, el deseo de entender que nuestra vida depende de Él. Que sí, que es cierto, que no hay ni COVID, ni cáncer, ni nada que esté por encima de Él, que no nos queremos morir, yo tampoco. Pero que todo está en manos de Dios, todo está en manos de Dios, absolutamente todo. La ausencia del libre albedrío es lo que hace posible la mayoría del mal. Pero la presencia del libre albedrío es lo que hace posible el amor, la bondad y la alegría, que sí vale la pena tenerlos. Una frase ahí de un famosísimo hombre de Dios de algunos siglos para atrás. El mayor juicio que Dios mismo puede en la vida actual infligir a un ser humano es dejarlo a merced de lo que él cree que es su libre albedrío. Y el juicio. Está enjuiciado, ahí quedó. Yo no le hago mal a nadie. Yo no hablo mal de nadie. Yo llego, yo me siento, yo oigo y me voy. Yo no le robo nada a nadie. Ese es tu mundo. Siga viviendo en ese mundo. El libre albedrío no es la libertad de hacer lo que quiera, sino de hacer que el siguiente paso sea de vida o simplemente no cuente. Libre albedrío. El libre albedrío que nos da Cristo es la única garantía de estar protegidos hasta de nosotros mismos.